Para el casito Nicolás Feliz ahorita. noche para todos, bienvenidos los profes que a veces no tienen la oportunidad de conectarse. La idea con esta charla es comenzar el ciclo de todo lo de patología patelofemoral y como siempre vamos a empezar por la parte básica de anatomía y biomecánica. Algo para tener en cuenta es que la patología o los desórdenes patelofemorales son una de las principales causas de consulta al ortopedista y algunos autores refieren que puede corresponder hasta el 10% de todas las causas de consulta externa ortopédica y hasta un 25% de la patología de la rodilla. ¿Y qué Un problema cuando uno, porcentaje, perdón Daniel, qué porcentaje de la consulta de un ortopedista de rodilla, que no vea sino rodilla, qué porcentaje es? el 25%, doctor. Está equivocado. Ah, qué pena. Ese no es el dato. ¿Alguno de los doctores que está conectado tiene el dato? Es decir, cuando un doctor que hace rodillas se sienta en la consulta, ¿qué porcentaje de pacientes de los que ve de rodilla son de patología de la rótula? Yo creo que en mi 30, consulta por lo 40. menos es 60-70. ¿Quién 60%. dijo 60-70, 60 o Jaramillo. 70? ¿Quién dijo 60 o 70? Alejo. Jaramillo. Alejandro. Bien, por ahí es más o menos, pero digamos, una cifra, Alejandro, más modesta y probablemente más El 40. cerca de la realidad es el 50%, más o menos la mitad de lo que uno ve en la consulta externa de una consulta de rodilla es patología de la rótula. Entonces miren lo relevante y lo serio que es el tema, no estamos hablando de cualquier cosita pues por ahí tangencial. Adelante, Daniel. Listo, doctor. Uno de los problemas cuando nos enfrentamos a patología patelofemoral es que van a tener un muy amplio espectro de presentaciones. A veces la sintomatología no es muy clara. Eso hace que el diagnóstico se convierta un poco complejo de realizar y aún más el manejo de todos esos desórdenes. La mayoría de los pacientes suelen referir alguno de estos dos síntomas o inestabilidad o dolor, que es el que desencadena la causa de la consulta, y como vamos a ir viendo, parte de la anatomía y la biomecánica nos van a explicar en gran parte estas manifestaciones clínicas. Entonces arrancamos con la anatomía y ahí mismo que uno habla de anatomía de la patelofemoral, lo primero que le viene a la cabeza es el mecanismo extensor y en muchas situaciones lo simplificamos a considerar que solamente estamos hablando de cuádriceps, patela con la tróclea y el tendón patelar. Sin embargo, como lo muestra la imagen, son muchas estructuras las que empiezan a jugar un papel en conjunto para poder que ese mecanismo extensor actúe y funcione de una forma adecuada. Empezando por el cuádriceps, se han descrito 4 vientres principales de ese músculo que van a terminar convergiendo en un solo tendón, que es el tendón del cuádriceps, que tiene una longitud aproximada de unos 8 de unos 5 a 8 centímetros. El problema es que cada uno de los vientres, cuando se empiezan a ver de una forma independiente, van a tener unos vectores de tracción diferente, si bien ese vector resultante va a generar una tracción que va a ir desde la patela hacia proximal y ligeramente lateral, dirigida sobre todo a esa espina ilíaca anterosuperior. Las dos porciones más laterales, es decir, el vasto lateral y el vasto medial, van a tener unas proyecciones que no se van a insertar solamente en la patela, sino que también van a interdigitarse con los retináculos correspondientes. Y esa interdigitación con los retináculos permite que haya una integridad del mecanismo extensor, incluso ante la presencia de fracturas patelares en las cuales hay una discontinuidad ósea. Adicionalmente, las fibras más distales de esos vastos medial y lateral tienen una disposición que no va a ser tan vertical, sino una disposición mucho más oblicua, en la cual va a generar una tracción, bien sea del vasto medial oblicuo hacia medial o del vasto lateral oblicuo hacia lateral. Y todo esto va a jugar un papel importante para la estabilidad dinámica de la patela y su centralización sobre la tróclea, como vamos a ir viendo durante la charla. Por su parte, el tendón patelar va a tener una disposición inferior y ligeramente oblicua que va a transcurrir desde el polo inferior de la patela y va a irse un poco hacia el lateral para insertarse en esa tuberosidad tibial.
tiene una longitud aproximadamente de unos 35 a unos 55 milímetros y un ancho de cerca de unos 30 milímetros. Adicionalmente, tanto el tendón cuadricipital como el tendón patelar tienen en su parte posterior una grasa y una bursa que permite que no se genere un contacto entre esa estructura tendinosa y la superficie ósea, tratando de evitar la fricción que puede haber durante la flexoextensión de la rodilla y que esto no vaya a generar de pronto un deterioro o laceraciones sobre dichos tendones. Debido a que pasamos de una estructura de 4 vientres musculares a una estructura de un solo tendón, necesitamos que ese tendón patelar soporte grandes cargas y se han descrito en estudios biomecánicos que el tendón patelar logra resistir cargas hasta de 4.000 newtons durante esos arcos de flexoextensión antes de fallar. Sin embargo, hay otras estructuras que también hay que tener presentes cuando hablamos de toda la articulación patelofemoral. Y el ligamento patelofemoral medial es uno de los más reconocidos en cuanto a la estabilidad de la articulación. Warren y Marshall lo describían que se ubicaba en esa segunda capa de las estructuras mediales, en la misma capa del ligamento colateral medial superficial, y va a recorrer desde la parte proximal y posterior del epicóndilo medial. Aproximadamente en los estudios de la Prat, él decía que estaba cerca de 1 centímetro proximal y 9 milímetros posterior a ese epicóndilo medial, y se va a dirigir hacia la patela a insertarse en el borde lateral en los 2/3 proximales. Esto hace que la inserción en el fémur sea mucho más angosta, mientras que en la patela es más ancha, describiendo una disposición en abanico, lo que hace que varíe también su ancho, siendo de unos 3 milímetros en esa inserción u origen femoral y de cerca de 3 centímetros en la inserción patelar. Fuera de eso, Daniel, discúlpeme, que me parece interesante para que no se nos vayan quedando cosas ahí en el tintero y pues con la incomodidad de interrumpirlo, pero tranquilo. Siempre me ha llamado la atención esas cifras que dicen que el ligamento patelofemoral se inserta a tantos milímetros, incluso con décimas, ¿cierto? 10.6 y 8.8. Eso indicaría que hay algún doctor que descubrió exactamente el punto, o sea, entendido como punto específico en donde está el epicóndilo medial. Yo lamento. ¿Quién es el autor que escribió esas cifras, Daniel? Eso lo describe la Prat, doctor, en estudios cadavéricos, donde él lo que hace es que coge varios cadáveres, ubica el epicóndilo y ubica el origen del tendón. Y con sus estudios cadavéricos, todas esas mediciones les saca un promedio y es lo que reporta él en el estudio. Pues perdóneme, eso es mentira, porque eso significaría que hay alguien que designó la divina providencia para decir exactamente dónde es el epicóndilo medial. Entonces, cuando usted mide una distancia, usted está midiendo exactamente entre un punto y otro punto. Entonces, hago énfasis en esto porque he visto que esos conceptos han llevado a muchos doctores a cometer errores en cirugía, porque dicen el epicóndilo es aquí y miden y aquí es. Resulta que eso ya veremos más adelante cuando hablemos de la reconstrucción del ligamento pateloepicondilio, que eso es muy peligroso, pues, y que realmente, le repito, es como si alguien hubiera sido designado por la divina providencia para saber exactamente dónde. El epicóndilo medial, doctores, es una zona amplísima, además. Entonces es muy complicado que alguien diga aquí es el epicóndilo medial, ¿cierto? Usted puede trazar las coordenadas que quiera, puede medir distancia, diámetros, etcétera, trazar bisectrices y determinar un punto específico. Eso, desde el punto de vista práctico, es, acépteme la redundancia, impracticable. Entonces, cuando lleguemos al tema de la reconstrucción del ligamento, podremos profundizar en los errores a los que lleva ese tipo de conceptos en milímetros y décimas de milímetros, además. Adelante. Y adicionalmente, esos estudios anatómicos han encontrado como algunas de las fibras del vasto medial oblicuo se terminan interdigitando con ese ligamento, permitiendo que adicionalmente con la contracción del vasto medial oblicuo se aumente la tensión del ligamento patelofemoral medial y esto mejore la estabilidad medial de la patela.
A pesar de que el ligamento anterior es el que más se describe, el que más protagonismo se le da en la estabilidad patelofemoral, hay otros ligamentos mediales que también van a tener una importancia como estabilizadores secundarios de la patelofemoral, y ellos son el ligamento patelomeniscal, que va a estar desde ese tercio medio del borde medial de la patela y se va a insertar sobre el cuerno anterior del menisco medial. Y el otro, el ligamento patelotibial, que va a ir desde el borde inferior y medial de la patela y se va a insertar anterior al ligamento colateral medial superficial. Estos dos ligamentos en conjunto le van a terminar dando una estabilidad medial que va a representar hasta el 26% de la estabilidad medial patelofemoral cuando el paciente está en extensión, y va a ir aumentando esa estabilidad a medida que aumenta la flexión de la rodilla, llegando a ser hasta el 46% cuando el paciente está en una flexión de 90 grados. Adicionalmente, esos ligamentos evitan que la patela se lleve a un tilt lateral, y esta estabilidad de evitar el tilt lateral se ha descrito que puede variar entre un 23 a un 71% dependiendo del grado de flexoextensión de la rodilla, siendo mucho mayor a medida que aumenta la flexión. Y desde el punto de vista ya de las estructuras estáticas laterales e incluso las dinámicas, las que más se han descrito son el retináculo lateral y la banda iliotibial. Al retináculo lateral se le han descrito dos fascículos, uno superficial que va a tener unas bandas o unas fibras oblicuas y que se va a originar de la unión de unas fibras de la banda iliotibial y otras del vasto lateral, que se terminan uniendo y yéndose hacia el borde lateral de la patela, mientras que unas fibras que van a estar más profundas van a tener una disposición más transversa, y de esas los estudios anatómicos han descrito unas bandas, unos engrosamientos que mencionan como la banda pateloepicondilea lateral o la banda patelotibial lateral, muy similar a esas estructuras que se describían en la parte medial. Y algunos hablan de un ligamento inconstante que es el ligamento patelomeniscal lateral. Todo esto permitiendo que tanto en la parte medial como en la parte lateral vayan a haber unos estabilizadores estáticos que funcionen como unas riendas, tratando de mantener a la rótula centrada. Por su parte, la patela, ya hablando de las estructuras óseas, si bien es el sesamoideo más grande del organismo, va a jugar un gran papel y va a tener unas características importantes diferentes a los otros sesamoideos, porque su superficie posterior hasta 3/4 partes van a ser superficie articular, y ese grosor de la superficie articular va a ir variando, encontrando que es el hueso con el cartílago articular más grueso de todo el organismo, que puede ir entre unos 4 a unos 7 milímetros dependiendo de dónde se mida. Se dice que en la parte más inferior el cartílago es de menor grosor, cercano a los 4 milímetros, mientras que en la parte superior, que va a estar sometida a mayores presiones, va a tener un grosor mucho más alto. Adicionalmente, hay una grasa Daniel, Señor. perdón, es bueno que use mejor el idioma, Daniel. Claro que sí. Ahí usted no puede hablar de superior e inferior, sino de proximal y distal. Acuérdese que hay residentes de primer año, etcétera. Entonces, ¿me entiendes? Listo, doctor. Es proximal y distal. Ese es el término que debe usar allí, el término más correcto, digamos. Listo. Siendo entonces más grueso en la parte proximal y más delgado en la parte distal. Adicionalmente, la grasa que hay a nivel suprapatelar evita que cuando la patela esté por fuera de la tróclea no haya un contacto directo entre ese cartílago articular y la cortical anterior del fémur, evitando con esto también que se generen desgastes de ese cartílago articular. Si bien algunos autores han descrito en estudios anatómicos hasta 7 facetas articulares de la patela, lo que comúnmente se logran evidenciar son 2 facetas articulares que van a estar divididas por ese ridge o ese surco central, y va a variar de paciente a paciente la proporción que hay de la faceta medial con respecto a la faceta lateral, y era lo que describía Weaver en su clasificación de la morfología de la patela, hablando de una
patela Weaver tipo 1 cuando ambas facetas son de unas dimensiones similares, una Weaver 2 cuando es mayor el tamaño de la faceta lateral que de la faceta medial, y una Weaver 3 donde es casi que imperceptible esa faceta medial y la mayoría de la superficie articular de la patela va a corresponder a la faceta lateral. Hay algunos que adicionan un cuarto tipo de Weaver en la cual hay ausencia completa de la faceta medial y es solamente la faceta lateral la que va a generar la superficie. Ya desde el punto de vista del fémur, tenemos entonces que el surco troclear va a ser esa parte más anterior del fémur distal y que ya a nivel más distal y posterior se va a continuar con los cóndilos femorales. La disposición de ese surco troclear va a tener una congruencia con la forma de la patela y algunos han descrito que al igual que en la cadera, una estructura ósea va a ir moldeando a la otra. Se ha visto que ese surco troclear va a tener una disposición en la mayoría de los pacientes, o lo normal es que tenga una disposición cóncava, describiendo también, al igual que en la patela, una faceta medial y una faceta lateral, siendo el centro de ese surco teniendo una profundidad de aproximadamente unos 5.2 milímetros en un corte axial con respecto a la parte más anterior de la faceta lateral. Y cuando uno compara ambas facetas, la medial y la lateral, encuentra que la faceta lateral tiene una mayor altura en cortes axiales, o por decirlo así, una mayor proyección hacia anterior, que es aproximadamente unos 3.4 milímetros en comparación con la parte más anterior de esa faceta medial. Cuando uno ya lo mide, no por profundidad en milímetros, sino por ángulos, encuentra que normalmente esa concavidad logra generar unos ángulos menores de 145 grados y que ya cuando empieza a superar esos 145 grados se empieza a hablar de que la profundidad o esa concavidad del surco troclear se está perdiendo y estamos ante la presencia de un surco aplanado o incluso totalmente plano. Y eso vamos a ver que va a tener unas implicaciones desde el punto de vista biomecánico. Entonces, ya adentrándonos en la biomecánica propiamente, vemos que esa articulación patelofemoral y el mecanismo extensor en general va a tener unas funciones que le van a permitir al paciente hacer una extensión de la rodilla y permanecer en posición erguida, pero adicionalmente también tiene una función de desaceleración durante la marcha. Y para poder que estas dos funciones se puedan desarrollar de una forma adecuada, necesitamos que el mecanismo extensor esté íntegro, adicionalmente que la patela esté adecuadamente centrada en el surco troclear y que el paciente no tenga dolor durante los arcos de flexoextensión, porque se ha visto que ese dolor puede llegar a generar unas vías ascendentes sobre el estímulo de la contracción muscular, generando fallas en el paciente y alteración en el mecanismo extensor durante su contracción. Entonces, los movimientos que tiene la patela con respecto a la tróclea generan que durante la flexoextensión la patela se empiece a deslizar sobre ese surco intercondíleo del fémur. Sin embargo, para poder que se genere un adecuado movimiento de la patela con respecto a la tróclea, necesitamos que sus recesos capsulares, tanto medial como lateral, permitan un adecuado movimiento, que estén libres, y se ha visto que los procesos inflamatorios empiezan a generar adherencias de estos recesos, bien sea procesos infecciosos, un trauma o la misma trauma quirúrgico pueden generar esas adherencias y llevar a una disminución de la movilidad de la patela durante ese surco troclear, debido a que nuestro tendón patelar no va a permitir mucha distensión si tenemos una patela que no logre discurrir adecuadamente en el surco. Nos va a llevar también a que el arco de flexoextensión de la rodilla se disminuya y vamos a estar en la presencia de una rodilla rígida. Durante ese movimiento normal de la patela en el surco troclear, la patela también va a cambiar su eje con respecto al eje del fémur, siendo unos ejes casi que paralelos cuando estamos en extensión y pasar a ser casi que perpendicular a medida que aumenta la flexión. Y todo esto va a llevar a que se cambien las superficies de contacto entre la patela y la tróclea, encontrando
que a medida que se va aumentando la flexión, empezamos a tener contacto de la patela en su parte más distal de la superficie articular con la parte más proximal de la tróclea, y esto empieza a ir aumentando y a irse distalizando esa zona de contacto en la patela, se vuelve mucho más proximal en la patela y se vuelve mucho más distal en la tróclea, aumentando también toda el área que hay de contacto entre la superficie patelar y la superficie troclear, que nos permite a nosotros tener el conocimiento de cómo es el contacto entre la patela y la tróclea, que cuando estemos ante la presencia de lesiones condrales, en el examen físico y lo que nos refiere el paciente, también nos va a dar algunas sospechas de dónde está la localización de las lesiones condrales, encontrando que si el dolor del paciente se reproduce sobre todo en los primeros arcos de flexión, la mayoría de las lesiones, si están en la patela, van a encontrarse en el aspecto más distal de la superficie articular, o si están en la tróclea, en la parte más proximal de la tróclea. Mientras que si el paciente la refiere sobre todo con las flexiones profundas, vamos a estar hablando de que las lesiones posiblemente estén ubicadas en la patela en la parte más proximal o en la tróclea en la parte más distal. Lo otro que hay que tener presente es que el mecanismo extensor funciona como una palanca de tercer orden. Nosotros estamos más acostumbrados a las palancas de primer orden o de primer género, en las cuales nosotros necesitamos una menor fuerza, pero un mayor arco de movimiento para lograr que nuestra resistencia o el objeto que queremos mover, que es muy pesado o que requiere mucha fuerza, realmente con ese fulcro logremos moverlo con menor fuerza. Sin embargo, en las palancas de tercer orden vamos a cambiar ese concepto y vamos a estar sacrificando la fuerza por un mayor desplazamiento. Es decir, vamos a requerir que nuestra potencia o nuestra fuerza de músculo sea mayor, necesitando menor disminución de sus fibras musculares para poder que nuestra extremidad genere un movimiento mayor. Esto, de otra forma, si vemos la gráfica de abajo, estaríamos diciendo que ese fulcro, ese triángulo gris, sería la patela, la P, que es la potencia, sería nuestras fibras del tendón cuadricipital y que se extienden al tendón patelar insertándose en la tuberosidad tibial, y la R, que es la resistencia, sería la pierna. Adicionalmente, si tenemos presente que ese fulcro va a tener una distancia con respecto a la tuberosidad tibial, empezamos a ver que a medida que aumenta esa distancia entre el fulcro y el sitio donde estamos ejerciendo nuestra fuerza, también genera un mayor brazo de palanca y vamos a requerir menos fuerza para generar el mismo movimiento. Esto lleva a que si tenemos una patela que esté muy cerca de la tuberosidad de la tibia, se requiera mayor fuerza para generar el mismo movimiento de extensión de la pierna, y es lo que encontramos con la patela baja, donde vamos a requerir un mayor gasto energético del cuádriceps para poder generar la misma extensión de la pierna. Lo otro es que durante la flexión va a ir cambiando en el plano sagital el vector de tracción que tiene el cuádriceps y el vector de tracción que tiene la patela. Normalmente en la extensión tienden a ser casi que colineales estos vectores, es decir, están casi que en la misma disposición. Incluso cuando están en hiperextensión generan un ángulo que va a llevar un vector resultante a alejar a la patela del fémur, como lo muestra la gráfica C, pero a medida que vamos flexionando nuestra rodilla, esa colinealidad de ambos vectores de los tendones se pierde y empezamos a generar un ángulo cerrado hacia la parte posterior de la patela, lo que nos genera un vector resultante que va a llevar a que la patela se traslade hacia posterior. Esto va a tener unas ventajas desde el punto de vista de estabilidad, porque nos permite que a medida que aumenta ese contacto entre la patela y la tróclea, desde el punto de vista de estabilidad ósea, se mejore la estabilidad de la articulación. Sin embargo, las fuerzas que se empiezan a generar sobre la patelofemoral empiezan a ir aumentando con los arcos de flexión, y eso también puede desencadenar dolor al aumentar la presión sobre los cartílagos tanto de la patela como de la tróclea. Y esto es lo que la mayoría de los pacientes nos refieren como ese aumento del dolor anterior
a medida que aumentan la flexión de la rodilla y que suele mejorar cuando el paciente extiende la rodilla. Y es lo que nosotros conocemos también como el signo del cineasta, en el cual el paciente, luego de grandes periodos de flexión de la rodilla, empieza a sentir ese dolor anterior, mientras que ya cuando extiende la rodilla logra liberar esa presión y mejora su sintomatología dolorosa. Esas fuerzas de reacción entonces van a ir aumentando a medida que aumenta la flexión, y se ha visto que el pico máximo de fuerza de reacción se logra a los 90 grados de flexión, debido a que más de 90 grados de flexión ya empieza a permitir que el tendón cuadricipital empiece a tener un contacto con la tróclea, y esto a disminuir las fuerzas reactivas de la patela con la tróclea. Algunos autores han hablado de que en movimientos de flexión no muy severa, como puede ser subir o bajar escaleras, esto genera que la patelofemoral tenga unas fuerzas de reacción hasta de 3.3 veces el peso corporal, y que cuando hacemos flexiones como las sentadillas, esto aumenta incluso hasta 7.6 veces el peso corporal. Estamos hablando de unas grandes presiones para la articulación, y si bien tenemos un cartílago articular en la patela bastante grueso, si esto se hace de una forma repetitiva, puede llevar a un deterioro de nuestro cartílago de forma temprana. Pero hay que tener presente que nosotros estamos hablando de que aumentan las fuerzas de reacción y esa fuerza de la patela contra la tróclea. Pero para evaluar la presión no podemos centrarnos solo en la fuerza, sino también en la área. Si bien con las fuerzas reactivas durante la flexión que van a ir aumentando se va a aumentar la presión, también aumenta el área de contacto. No va a ser de una forma proporcional que nos permita contrarrestar ese aumento en cuanto a la presión, pero sí permite mitigar un poco ese aumento de la presión, permitiendo que no se genere unos aumentos de presión patelofemoral tan elevados como si estuviéramos solamente centrando toda esa fuerza de reacción en un solo punto. El problema es que si empezamos a cambiar el área de contacto de la patelofemoral, esto empieza a generar que esas fuerzas reactivas elevadas sí generen un aumento significativo de la presión patelofemoral y empiecen a llevar tanto a dolor como a artrosis de la articulación. Y es algo que podemos ver tanto con la patela alta, en la cual vamos a generar que la patela se empiece a encarrilar de una forma tardía, y que esa superficie articular distal de la patela empiece a someterse a unas presiones mucho más elevadas, debido a que va a estar en contacto con la tróclea a unos mayores grados de flexión. O pacientes en los cuales se esté generando una lateralización o un tilt lateral de la patela, en la cual se esté descargando toda la fuerza solamente sobre la faceta lateral. Esto también va a disminuir el área de contacto sobre la patela y aumentando ese riesgo tanto de dolor como de artrosis. Otro concepto importante a tener en cuenta es que la patela nos va a permitir que el mecanismo extensor funcione bajo un sistema de poleas, cambiando la dirección que tiene nuestra contracción del tendón cuadricipital al tendón patelar, viendo que la fuerza que se genera del vector del cuádriceps va a venir va a ir hacia superior y se va a dirigir hacia lateral, mientras que luego de que la patela genera ese mecanismo de polea, va a permitir que el tendón patelar tenga ya una disposición de un vector más vertical, permitiendo que durante la flexión, cuando vamos a pasar a extensión, se optimice esas fuerzas de contracción del cuádriceps. Sin embargo, empezamos a ver que ese vector lateral de las fuerzas del cuádriceps y el mecanismo extensor en general van a empezar a tener algunas repercusiones sobre la estabilidad de la patela. Y como lo muestra la imagen, lo que vemos es que el vector resultante entre esa tracción del cuádriceps y el tendón patelar va a terminar generando en el plano coronal un vector hacia lateral de la patela que va a tender a lateralizarla o a subluxarla. Eso es lo que se ha encontrado en estudios también biomecánicos, y Philip Pott encontró en estudios cadavéricos que incluso con una patela que ya está encarrilada en la tróclea, cuando se evalúa
la posición en el inicio del encarrilamiento de la patela en la tróclea con respecto a la posición que tiene luego de los 90 grados de flexión, la patela está teniendo en promedio unos 3.2 milímetros de translación hacia lateral, debido a que a medida que aumenta la flexión, ese vector hacia lateral también empieza a aumentarse. Todo esto hace que haya un potencial de translación lateral que puede aumentar aún más dependiendo del ángulo que se esté generando entre el tendón cuadricipital y la patela, y el tendón patelar, perdón. Y eso es lo que clínicamente se ha descrito como el ángulo Q, que lo medimos desde la espina del ilíaco anterosuperior hacia el polo superior de la patela y luego desde el polo inferior de la patela hacia la tuberosidad tibial, y a medida que ese ángulo es mucho más cerrado, va a generar que esa fuerza hacia lateral también aumente y que aumente la lateralización de la patela. O ya visto desde imágenes, ahorita de una forma mucho más objetiva se está midiendo con el TTTG, que no es otra cosa que evaluar desde el polo inferior de la patela la disposición o el vector que está teniendo el tendón patelar a su inserción en la tuberosidad tibial. Y a medida que esa distancia entre el surco troclear y la tuberosidad tibial vaya aumentando, va a generar que ese vector se vuelva mucho más oblicuo y que aumente esas fuerzas hacia lateral. Y no es solo tener presente la parte del cuádriceps y del tendón patelar, también se ha visto que la alineación ósea, tanto en el plano coronal, en el plano axial, en el fémur y en tibia, empiezan a tener repercusiones sobre ese mecanismo extensor. Y así como el genu valgo empieza también a aumentar esas fuerzas de tracción hacia lateral, una anteversión femoral aumentada o una torsión tibial externa, sobre todo cuando el cora de esa torsión tibial externa es supratuberositaria, pueden aumentar esa lateralización de la alineación del mecanismo extensor, aumentando el riesgo de una inestabilidad patelofemoral. Todo esto hace que ese vector lateral sobre la patelofemoral tenga una tendencia a luxar la patela hacia lateral, y por eso vamos a requerir de unos estabilizadores tanto dinámicos como estáticos para que la patela pueda permanecer centrada y reducida. Si estos estabilizadores empiezan a fallar, entonces vamos a tener tanto problemas de inestabilidad como problemas también de dolor y de riesgo de artrosis, debido a que esa lateralización, como habíamos dicho, va a aumentar la presión que se genera sobre la faceta lateral de la patela al disminuir el área de contacto de la superficie patelofemoral. Entonces, entre los estabilizadores dinámicos, el más importante de todos va a ser el vasto medial oblicuo. Como habíamos dicho, son esas fibras más inferiores del vasto medial, y se ha visto que tiene una inserción en la patela con un eje, con una angulación de aproximadamente unos 47 grados con respecto al eje del fémur. Eso va a permitir que cuando se contraiga genere un vector de tracción hacia medial. Y si bien el vasto medial oblicuo solo corresponde al 10% de toda la tensión del cuádriceps, sí se ha visto que los pacientes que empiezan a tener unas hipotrofias de esta parte del músculo cuadricipital empiezan a aumentar el riesgo de la inestabilidad patelofemoral. Y también se ha visto cómo mejorar desde el punto de vista de la musculación con terapia física y con ejercicios ese vasto medial oblicuo también pudiera permitir una estabilidad patelofemoral. Ya desde el punto de vista de estabilizadores estáticos, habíamos mencionado ese papel que tenían el patelomeniscal medial y el patelotibial medial, pero el más importante de todos y el que va a tener una función principal en los primeros 20 grados de flexión va a ser el ligamento patelofemoral medial, que va a restringir entre un 50 a un 60% la translación lateral de la patela. Se ha visto que las cargas antes de la falla de ese ligamento es hasta de 208 newtons, y necesitamos, cuando vayamos a reconstruir nuestro ligamento en caso de que falle, que el injerto logre simular esas mismas cargas antes de la falla. Lo que sí se ha visto es que todo paciente que tenga una luxación lateral de la patela o bien presenta una ruptura del ligamento
femoral medial o tiene un ligamento insuficiente por alteraciones del colágeno, como puede ser una hiperelastosis. Lo que va a buscarse entonces con los tejidos blandos es un equilibrio de las fuerzas de tracción tanto hacia medial y hacia lateral que permitan que la patela esté centrada en el surco troclear, y vemos cómo hipotrofias del vasto medial oblicuo o deficiencias del ligamento patelofemoral van a empezar a generar que esa estabilidad medial se vaya perdiendo, o una hiperactivación del vasto lateral oblicuo o una retracción del retináculo lateral va a generar mayor tensión sobre las estructuras laterales que no van a poder contrarrestar nuestras estructuras mediales y van a empezar a generar un imbalance y que la patela termine o lateralizándose o inclinándose hacia lateral. Todo esto, desde el punto de vista del examen clínico, lo empezamos a evaluar con varios signos. Se han descrito el signo de la J, el cual nosotros durante el arco de flexoextensión vemos como partiendo desde una flexión de la rodilla y llevando el paciente a la extensión, cuando el paciente ya sale la rótula del surco troclear y empiezan a tener ya es papel los tejidos blandos para esa estabilidad patelofemoral, vemos como la patela se lateraliza de una forma dramática por ese aumento de la tensión de estructuras laterales con respecto a las estructuras mediales. Adicionalmente, también lo podemos evaluar con el test de deslizamiento patelar o el glide test, en el cual lo que hacemos es dividir la patela en 4 cuadrantes y vemos cuánto de la patela logra lateralizarse con la rodilla en extensión, y hablamos de que hay una movilización patológica o inadecuada cuando se logra trasladar más de 3 cuadrantes o menos de un cuadrante. Si hablamos de que se traslada más de 3 cuadrantes, estaríamos diciendo, si lo estamos llevando hacia lateral, que las estructuras mediales están insuficientes, pero si solamente se alcanza a trasladar menos de un cuadrante, estaríamos diciendo que esas estructuras mediales están hipertensas. Y por su parte, si lo estamos trasladando hacia medial, estaríamos haciendo la misma analogía para las estructuras laterales. Si se traslada más de 3 cuadrantes, sería una hiperlaxitud o una insuficiencia de las estructuras laterales. Si se traslada menos de un cuadrante, estaríamos hablando de un aumento de la tensión de las estructuras laterales. Esto es sobre todo desde el punto de vista del examen clínico útil cuando queremos evaluar esa incompetencia del ligamento patelofemoral. Cuando hablamos de las estructuras laterales, lo que más se utiliza es el test de inclinación patelar, el cual lo que buscamos es tratar de inclinar la patela hacia medial, y con esto normalmente la patela debería permitir entre unos 0 a unos 20 grados de tilt medial. Incluso algunos dicen que entre los 0 y 5 grados estaríamos hablando de que las estructuras laterales están demasiado tensas y que no están permitiendo que se genere una eversión de la patela hacia medial, lo que también nos empezaría a hablar de ese desbalance entre las estructuras de los tejidos blandos. Entonces vemos cómo los tejidos blandos, cuando empezamos a ver estructura por estructura, son realmente mucho más las estructuras que terminan llevando la patela hacia lateral que las que la llevan hacia medial. Y en los primeros grados de flexión se logra un balance adecuado solamente con los tejidos blandos mediales, pero como ese vector de traslación lateral va a ir aumentando con mayor flexión, luego de los 20 grados ya se empiezan a ver insuficientes, y por eso necesitamos otros estabilizadores más allá de los estabilizadores de tejidos blandos, y aquí empieza a tener un protagonismo esa estabilidad ósea que nos va a proporcionar la articulación patelofemoral. Entonces vemos que esa superficie articular patelofemoral habíamos dicho que permite que la rótula se encarrile en el surco troclear luego de los 20 grados de flexión, y en ese punto de esos 20 grados de flexión que va a hacer ese switch o ese cambio de estabilidad de tejidos blandos a una mayor estabilidad ósea, se ve que es el punto donde mayor riesgo hay de que el paciente tenga episodios de inestabilidad y episodios de luxación. Ya cuando se logra encarrilar la patela, esa estabilidad ósea va a evitar de una mayor forma que se pueda luxar la patela hacia lateral. Y se ha visto que esos estabilizadores óseos permiten una estabilidad en flexión
hasta del 70% de toda la estabilidad de la articulación. El problema es que cuando esos estabilizadores óseos empiezan a fallar, ya empezamos a tener complicaciones. Y así como una patela alta no solo va a empezar a tener alteraciones en las presiones o en las áreas de contacto de la patelofemoral, sino que también va a generar que la patela se encarrile de una forma tardía, que estemos sometiendo a la patela a que requiera de unos estabilizadores de tejidos blandos durante mayor arco de movimiento de flexión y que todo esto nos pueda generar una mayor inestabilidad por encima de los 20 grados. Todo esto también hace que en el examen físico, como estamos teniendo mayor grado de momento en el cual durante el arco de flexoextensión la patela está por fuera del surco troclear, va a generar que ese signo de la J sea mucho más evidente debido a que se desencarrila mucho más tempranamente durante la extensión del paciente. Y ya viéndolo desde el punto de vista de la tróclea, también un surco plano o poco profundo va a disminuir la estabilidad ósea, y de Jura hablaba de que ese punto de la displasia troclear es el principal factor para hablar de una inestabilidad patelofemoral, encontrándola él en sus series de pacientes que hasta el 96% de los pacientes con inestabilidad patelofemoral tenían algún grado de displasia. Él en sus estudios hablaba de 4 tipos de displasia, en el cual, empezando por la tipo A, él hablaba que era un surco poco profundo. Habíamos dicho que lo normal era que ese surco tuviera menos de 145 grados, cuando en esos cortes axiales o en los rayos X axiales de la patela vemos que el surco tiene un ángulo de más de 150 grados, empezamos a decir que es un surco poco profundo. O en los rayos X con estrés, de Jura hablaba de que había un signo del entrecruzamiento, el cual no es más que el hecho de que la parte más profunda del surco troclear termina estando a la misma altura o la misma proyección hacia anterior con respecto a la faceta medial y lateral de la tróclea. Todo esto va a generar que, sobre todo en la parte más alta de la tróclea, se genere una inestabilidad ósea, llevando a que durante los primeros grados de flexión, por encima de los 20 grados de flexión, se esté perdiendo esa estabilidad ósea que es tan importante. Ya en los tipo B, él hablaba de que no era un surco poco profundo, sino que ya era un surco plano, y que en los rayos X laterales se iba a evidenciar un signo de la espuela o un spur. Y él encontraba que ese surco troclear plano no se debía a que la altura de la faceta medial y la faceta lateral estuviera disminuida, sino que era que el hueso central del surco troclear iba a estar con un exceso y una proyección mucho más anterior, y que esa proyección anterior que generaba ese surco aplanado se iba a ir incluso proximal a la superficie articular, y que era lo que terminaba generando ese signo de la espuela en los rayos X. ¿Cómo vamos a tener que hay un exceso de hueso central cuando la patela durante la flexión trata de encarrilarse en el surco? Va a generar un brinco de la patela con respecto al tracking patelofemoral, y es lo que algunos describen como un clunk del signo de la J cuando la patela se va a encarrilar o se va a desencarrilar. Y por último, él hablaba entonces de una tróclea convexa que ya correspondía a la tipo C, y que en los rayos X lo encontraba como un signo del doble contorno, el cual ese doble contorno se iba a deber a una hipoplasia del cóndilo medial. Ya cuando todos estos signos se juntaban en los rayos X, en los cuales íbamos a encontrar un surco aplanado, pero que adicionalmente tenían un cóndilo hipoplásico, empezábamos a ver cómo se generaba el signo del entrecruzamiento, el signo del doble contorno y ese spur o esa espuela en la superficie troclear. Todo esto hablándonos de que se empezaba a perder a medida que aumentaba esa displasia troclear, empezaba a aumentar también esa pérdida de la estabilidad
ósea, aumentando el riesgo de inestabilidad en el paciente. Entonces vemos cómo hay muchos factores realmente que van a influenciar la patología patelofemoral, que van a ir desde estabilizadores de tejidos blandos dinámicos y estáticos y otros estabilizadores óseos. Entre los estabilizadores dinámicos, los más importantes podemos decir que son el vector del mecanismo extensor y el vasto medial oblicuo. Desde los estabilizadores estáticos, sobre todo el ligamento patelofemoral medial, y de una forma secundaria el ligamento patelomeniscal medial, el ligamento patelotibial medial y un retináculo lateral que también va a jugar un papel importante, sobre todo si está con un aumento en la tensión. Y desde el punto de vista óseo, tener presente que las displasias trocleares, una patela alta y la alineación de nuestra extremidad inferior, tanto en el plano coronal, axial y sagital, también van a empezar a tener un papel importante cuando estemos evaluando toda la patología patelofemoral. Entonces vemos que las alteraciones tanto anatómicas como biomecánicas nos permiten explicar gran parte de la patología patelofemoral, sobre todo el desarrollo del dolor y la inestabilidad de la articulación. La fuerza del mecanismo extensor lo que va a generar es que va a tender a desviar la patela hacia lateral y hacia posterior, y que ese vector de desviar hacia lateral y posterior va a ir aumentando a medida que aumenta la flexión, lo que aumenta tanto la presión patelofemoral como la inestabilidad potencial de la articulación, por lo cual necesitamos que se generen una estabilidad de tejidos blandos, sobre todo en los primeros grados de flexión, y que luego de esos 20 grados, donde ya es una magnitud muy grande de esa tendencia de la patela a irse hacia lateral, vamos a necesitar también que la morfología ósea juegue un papel protagonista para una adecuada estabilidad de la articulación. Muchas gracias.